Jóvenes, gusto saludarlos. Nuevamente vamos a pasar a ver lo que es la clase de idioma español. Pues los temas que estamos viendo son bastante importantes, ustedes los han visto, ¿verdad? Hemos visto también todo lo que es verbo y en este sentido vamos a continuar con la clase. Hoy nos corresponde ver todo lo que son los morfemas. Cuando hablamos de morfemas nos referimos a fragmentos mínimos capaces de expresar un significado, ya sea solos o unidos a una palabra o a una parte también de una palabra, que a eso se les llama también lexemas. En este caso, cuando hablamos de morfemas, hablamos también de los prefijos, como lo dice antes, va antes de la palabra raíz, y cuando yo me refiero a los sufijos, como está en este pequeño ejemplo, me refiero a los que van después de la palabra raíz. Vamos a pasar a ver en este caso lo que son los prefijos. Los prefijos, como lo vimos, son morfemas, pero que estos van antepuestos a una palabra. Aquí vemos algunos ejemplos, ¿verdad? Vamos a ver, por ejemplo, tenemos tipos de prefijos. Vemos en el primer ejemplo que tenemos ante, anti, bi, bis y bis. Como ejemplos, anteayer, antediluviano, antesala. Esto, si nos damos cuenta, le antecede, obviamente, la palabra ante de la palabra. Por ejemplo, aquí la palabra raíz sería ayer. O aquí antediluviano, la palabra raíz es diluviano. O ante, la palabra raíz es sala. Cuando es anti, tenemos ejemplos: antinatural, antigas, antidisturbios, ¿verdad? Anti, y la palabra raíz es natural, aquí la palabra raíz es gas y aquí la palabra raíz es disturbios. Tenemos ejemplos de bicolor, bicampeón, de bisabuelo, de tenemos bisnieto, que la palabra raíz sería nieto. Luego tenemos otros tipos de prefijos, los tenemos aquí en estas tres tablitas: com, epi, equi, ex, emi, hetero, hiper. Compadre, compañía, epidermis, epicentro, expulsar, examinar, y así sucesivamente con cada una de las palabras. En el caso de estas que van con micro, mini, mono, peri, pluri, poli, microbio, mini cadena, monoparental, pericarpio, pluricelular, etc. Y tenemos los últimos, que es post, pre, sub, super, tenemos ultra y tenemos vice. Tenemos como ejemplo postraumático, prenatal, subsuelo, superdotado, ultramundo, vicepresidente. Entonces, como nos damos cuenta que en este caso el prefijo antecede a la palabra raíz. Y todos estos son ejemplos de algunos prefijos. Ahora bien, cuando yo hablo de sufijos, me refiero a morfemas que van después del lexema, en este caso, de la palabra raíz o del tema de una palabra. Prefijo va antes, sufijo va después. Vamos a ver algunos ejemplos. Hable, hacio, hacho, achón, aco, virilidad, vio y ble. Por ejemplo, bailable, grisáceo, populacho, policíaco, amabilidad, microbio y negociable. Si nos damos cuenta, van regularmente después de la palabra. Aquí solamente nos da algunas características. Aquí, por ejemplo, es un verbo, aquí es alguna semejanza, aquí nos habla de algún aumentativo, aquí nos habla de vidas, aquí de una cualidad. Luego tenemos otros ejemplos que pueden irse después de la palabra raíz: mundo, cardio, céfalo, cele, síntesis, sete, deme. Por ejemplo, vagabundo, miocardio, bicéfalo,
cistóceles, palacete, epidemia. Entonces, las palabras raíz, ¿verdad? Y le acompañan las siguientes palabras. Por ejemplo, aquí vaga le sucede la palabra bundo, ¿verdad? O, por ejemplo, en este caso, céfalo es bicéfalo, que tiene que ver con la parte de cabeza. Y así tenemos los últimos ejemplos. Dero o dera, que tiene que ver también con un oficio, diso, disa, dura, ente, eño, hería. Por ejemplo, panadero, asustadizo, batidora, quemadura, dirigente, caribeño y heladería. Y entonces así tenemos los prefijos y los sufijos. Vamos ahora con la tarea. Yo nuevamente, como en los otros ejercicios, como en las otras tareas, en primer lugar copian ustedes los conceptos que vimos en esta clase. Luego yo les voy a estar compartiendo de una vez y ahora lo voy a subir sí a Classroom para que ahí me envíen la mayor parte de tareas. Me envían, pegan la hoja de trabajo que yo siempre les estoy enviando, la realizan y la pegan ustedes también en su cuaderno. Hasta aquí entonces, nos vemos en la siguiente